Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a hacer la clase de la cultura chavín, ¿sí? Empezamos entonces con esta cultura, lo que corresponde culturas pre-incas. Muy bien. Vamos a conocer un poquito más sobre la cultura chavín. ¿Quién lo descubrió? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué materiales usaron para construcción de sus viviendas? ¿Sí? Todo eso vamos a conocer ahora, ¿sí? Muy bien. Empezamos entonces con la ubicación, ¿sí? ¿Dónde estará ubicado la cultura chavín? Está ubicado en el Callejón de Conchucos, en el lado oriental de la Cordillera Blanca, a orillas del río Mosna con Huachexa, ¿sí? Y esos ríos desembocan, pues, en el río Marañón, que es uno de los ríos más caudalosos que tiene nuestro país. Bueno, ¿en qué departamento está? Está en el departamento de Ancash, si observamos ahí la imagen, ¿sí? Muy bien. Y en provincia de Huari, distrito de Chavín. Tiene o lleva el mismo nombre de esta cultura. Muy bien. Por ejemplo, les estaba mencionando está entre los dos ríos. El río Huachexa y río Mosna, ¿sí? Entre ambos ríos, dentro de eso, en el centro está la cultura o el templo de la cultura chavín, ¿sí? Y esos ríos pues desembocan o llegan su cauce hacia el río Marañón. Bien, ahora vamos a hablar sobre quién descubrió esta cultura, ¿sí? Descubrió y estudió esta cultura el arqueólogo peruano que ya hemos mencionado anteriormente, ¿sí? ¿Quién será? Es el arqueólogo Julio C. Tello, quien nombró la cultura chavín como la matriz o madre de las culturas que se desarrollaron en lo que son las civilizaciones andinas del Perú, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a nuestro arqueólogo Julio César Tello. Muy bien. Ahora, la cultura chavín se desarrolló pues en la etapa formativa de la historia del Perú y pertenece a las culturas del primer horizonte cultural, ¿ya? Muy bien, luego vamos a hablar sobre lo que es la antigüedad. ¿Qué antigüedad tendrá esa cultura? Muy bien, vamos a saber que esa cultura se desarrolló en los Andes del norte del Perú en los años 900 hasta 2000 antes de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Este sitio arqueológico de Chavín y de Huántar fue construido alrededor del año 900 a.C., ¿sí? Y fue el centro religioso del pueblo chavín. Ahora es conocido como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Que fue declarado por la UNESCO. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el templo de Chavín de Huántar, ¿sí? En las construcciones, ellos utilizaron la piedra, que más adelante vamos a mencionar. Luego vamos a hablar sobre lo que es actividades económicas. ¿A qué se dedicaron los pobladores de esta cultura? ¿Sí? Primero tenemos lo que es la agricultura. En la agricultura, ellos hicieron un mecanismo muy avanzado para su época, ¿no? Donde se constituía su fuente principal, que era a base de maíz. Ellos en la agricultura sembraron maíz, ¿no? Aparte de maíz, pues también cultivaron lo que es la calabaza, el algodón, las habas, la papa, la quinoa y el maní, ¿sí? Entonces, eso era lo que es el contorno en esta cultura, lo que es chavín. Pero como la cultura chavín se extendió hasta Piura y Cajamarca por el norte y por el sur hasta Ayacucho, ¿no? Por el centro hasta Ayacucho. Entonces, lo que estaban cerca de la costa, ellos ya pues se alimentaban a base de pescado, ¿no? Porque ellos pescaban y a base de pescado se alimentaban. Muy bien. Luego,
También el principal motivo del progreso de Chavín de Huántar fue que se convirtió en la agricultura más moderna, como les mencionaba, y productiva, que fue innovadora en su época, ¿no? Y dentro de esa agricultura. ¿Qué hicieron para eso? Por ejemplo, antes de mencionar qué hicieron, vamos a ver qué plantas o qué alimentos cultivaron. Cultivaron la papa, el maíz, también cultivaron la quinoa y la calabaza. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a lo que es la ganadería. En la ganadería, ellos domesticaron lo que es el cuy y la llama, ¿sí? Tenemos aquí la imagen de la llama y el cuy, que son animales auquénidos, ¿no? Que son autóctonos peruanos. Muy bien. Luego vamos a ver lo que es la orfebrería. En este campo, los de Chavín trabajaron el material que es el oro, ¿no? Para elaborar grandes obras como el collar de Kunturhuasi y el tesoro de Chongoyape, ¿no? ¿Qué quiere decir? Donde se han encontrado aretes, sortijas y nariguenas, ¿sí? Muy bien. Entonces, estas obras se han encontrado en los restos arqueológicos de Chavín. Por ejemplo, acá estamos observando lo que trabajaron en hechos de oro, ¿sí? Luego también vamos a ver lo que son las telas pintadas. En las telas pintadas, ¿por qué lo hicieron? Hay un objetivo con el fin que ellos realizaron esta técnica, ¿sí? Gracias a qué? Al algodón ellos elaboraron sus telas. Ya sabemos que ya los hombres de Paracas, ya Tablada de Lurín también ya utilizaban ya las telas, ¿verdad? Entonces, ya la cultura chavín ya también elaboraban esta técnica. ¿Y qué representaban esos tejidos? Representaban lo que son sus dioses, ¿no? ¿Y por qué elaboraron esto? ¿Para qué? Como sabemos, ¿no? La cultura chavín se dedicó a lo que es la escultura en el tallado de las piedras. Entonces, los sacerdotes dijeron, como la piedra pesa, ¿no? Pesa para llevar del lugar de Chavín a otros pueblos, entonces lo que ellos hicieron es en las telas representar los dioses y la tela pues como pesa menos, entonces eso llevaban para representar a sus dioses a otros pueblos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos los retazos de telas que se han encontrado en esta cultura, ¿sí? Donde también representaban o representaron sus dioses, ¿no? Con rasgos felinos, ¿no? Rodeados de las serpientes y todo eso, al igual que tallaron en la piedra, ¿sí? Muy bien, luego vamos a ver lo que es las manifestaciones culturales. ¿Cuáles serán las manifestaciones culturales de Chavín? Vamos a ver acá, por ejemplo, la cerámica Chavín. A ver, ¿cómo era la cerámica Chavín? La cerámica Chavín era monócroma. Solo utilizaron el gris, el negro y marrón con diseños a base de incisiones. ¿Qué quiere decir? Que esculpieron, ¿ya? Muy bien, luego también se distinguían al ofrecer un sinnúmero de ceramios con decoraciones de animales selváticos, como el jaguar, el puma, etc. ¿Sí? ¿Por qué se dice selváticos? Se cree que los que se quedaron ahí a fundar este imperio, pues eran procedentes de la selva, ¿no? Entonces, esas costumbres de la selva habían llevado ahí, por eso ellos representan más que todos los animales de la selva, como la serpiente, como el jaguar, como el caimán, ¿sí? Ellos representan. También representan los animales andinos, como el cóndor, el águila, ¿no? El halcón. Pero en todas sus esculturas, en todas sus decoraciones, siempre van rodeados de serpientes, ¿ya? Muy bien. Y aparte de la serpiente también se han aumentado en sus diseños los peces también, ¿no? Pero estos diseños tenían pues una forma de antropomorfas, pero de rasgos que daban miedo, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, acá vemos estas cerámicas. Si nosotros observamos, eso de acá solamente tiene el color gris, ¿no? Por eso se dice que son monócromas. Solamente utilizaron un color, ¿sí? Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos medio marroncito, es acá. Luego vamos a ver lo que es las formas de las cerámicas de Chavín, ¿sí? Tenían la forma globular,
cuerpo macizo, que quiere decir fuerte, resistente, con gollete cilíndrico y asa estribo, ¿no? Con dibujos en alto relieve, de seres zoomorfos y antropomorfos. ¿Qué quiere decir? Que tenían la forma de persona, pero combinado con de los animales, ¿ya? Por ejemplo, acá observamos las cerámicas, ¿no? De diferentes formas, y una de ellas, si observamos aquí, tiene la forma de un animal selvático. ¿Qué animal será? El animal que es el mono, ¿verdad? Entonces siempre y acá último observamos la forma de una fruta, que son con sus asas de estribo, que acá por ejemplo tiene la forma de la fruta de chirimoya, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a saber un poquito más sobre escultura Chavín. Muy bien, una de las esculturas de Chavín son hechas a base de piedra. Por eso se dice el arte lítico de Chavín. Si ustedes recuerdan, las clases anteriores hemos hablado sobre el periodo lítico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el periodo lítico solo se empleaban la piedra, ¿no? Para elaborar sus herramientas y todo eso. Pero acá en Chavín utilizaron para representar sus cerámicas, ¿no? Y su escultura, utilizaron la piedra, ¿sí? Pero todo esto con énfasis religioso. Entonces, las culturas más relevantes son los monolitos y las cabezas claras. Empezamos acá a observar, por ejemplo, el monolítico, que es el lanzón monolítico, ¿no? También conocido como Dios irritado por la forma, por los rasgos que ha sido tallado, ¿sí? Muy bien. Ahora, este templo se encuentra en la parte del antiguo templo o templo antiguo. Es dentro de uno de los cruceros, que es de las galerías que están dentro de ese castillo, incrustado en la tierra, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué rasgos tiene este lanzón monolítico? Tiene rasgos de antropomorfos, ¿qué quiere decir? Rasgos de personas, ¿no? Combinado con los de animales, ¿no? Como por ejemplo los cabellos y las cejas en forma de las serpientes. Los cabellos están en forma de serpiente, sus cejas igualmente también. La boca, ¿no? La boca y con dos colmillos saliendo, representando al jaguar, ¿no? Y las manos con garras felinas también, representando al jaguar o puma también, ¿sí? Muy bien. Ahora, este monolito, ¿cuánto medirá? Ese monolito mide 5 metros de altura, ¿sí? Y está clavado, como les dije, en el medio de un espacio reducido, más o menos para su tamaño. Hicieron ese cuartito en las galerías subterráneas, ¿no? Y hay una historia sobre esta escultura que es el lanzón monolítico. Cuando fueron los arqueólogos a estudiar, quisieron traer, al igual que la Estela Raimondi que vamos a hablar luego, quisieron traerlo acá a Lima, ¿no? Entonces, cuando los arqueólogos empezaron o quisieron sacarlo, no pudieron. ¿Por qué? Porque a medida que iban jalando, cavaban el piso, el lanzón, supongo que por el peso, se hundía cada vez más. Por eso lo dejaron ahí, el lanzón monolítico intacto, en un lugar donde pusieron los hombres de Chavín, los sacerdotes de Chavín, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a saber un poquito más de... si observamos acá, antes de pasar, si observamos acá, por ejemplo, lo que les hablaba, está acá el lanzón monolítico, está incrustado acá en el piso, ¿sí? Y si observamos acá, esto como un cuartito le hicieron, porque era su dios también que adoraban, ¿no? Como un cuartito le hicieron acá, ¿no? Y se mantiene hasta ahora ahí intacta, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver sobre lo que es el obelisco Tello, también conocido como dios hermafrodita. ¿Por qué se dice dios hermafrodita? Porque representa ambos sexos, ¿sí? Ahora, ¿por qué lleva el nombre de Tello? Porque cuando llegó Julio César Tello, ¿no? Empezó a investigar esta cultura, las ruinas, ¿no? Todo, y se dio con la sorpresa que el obelisco Tello estaba tirado, descuidado y partido, ¿sí? Estaba todo partido esta escultura.
Por eso, como él descubrió, entonces al recuerdo de él se le ha puesto el nombre de Tello, que se dice obelisco Tello, ¿sí? Este obelisco es una cultura lítica, ¿qué quiere decir, chicos? Piedra, ¿verdad? Entonces, esta cultura lítica, o sea, de piedra, ¿no? De forma de prisma, si observamos acá, en forma de prisma, tiene una medida de 2,52 metros, ¿sí? Está esculpido en las 4 caras, ¿sí? En las 4 caras está esculpido, ¿sí? Y donde representan pues los ciclos de la naturaleza y el jaguar. Como les dije, era hermafrodita porque representa ambos sexos, ¿sí? Y también con una cabeza de felino. Cuando Tello encontró esta escultura en la parte de acá donde están observando ustedes, esta parte estaba rota y él encontró pues en 2 partes, ¿sí? Por eso lo trajo y acá en Lima lo restauraron y actualmente ya se encuentra ya nuevamente de muchos años, ahora se encuentra en Chavín, ¿sí? Muy bien. Ahora, la fama del obelisco Tello pues es atribuible a la riqueza iconográfica Chavín que contiene el obelisco, ¿no? Es la figura pues con más complejo de objetos de la cultura Chavín, ¿no? Entonces, básicamente esta escultura es naturalista, ¿no? Donde se representa todo lo que es la naturaleza Chavín, ¿no? Y los temas principales como son los seres humanos, aves, serpientes, felinos y otros animales como plantas y conchas, ¿ya? Muy bien, luego vamos a hablar un poquito más de Estela Raimondi, también conocido como dios Wiracocha, ¿no? Que más adelante otras culturas lo van a tomar como su dios principal también con el nombre de dios Wiracocha, ¿sí? Y o también como dios de los 2 báculos, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta escultura lleva el nombre de Raimondi? Porque el sabio italiano, cuando llegó acá en Lima, se quedó fascinado con todas las riquezas naturales que posee nuestro país, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, en uno de sus lemas dijo, pues, que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Quiere decir que los peruanos éramos pobres si teníamos tantas riquezas en los 3 reinos de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, es así que él empieza a viajar al interior de nuestro país, en especial, por ejemplo, a Ancash, ¿no? Y en uno de sus viajes que hace, pues llega hasta Chavín y se queda impresionado también por esta cultura, por estos monumentos que se encontraba. Y entre conversando ahí con los habitantes de aquella época, pues se da con la sorpresa que esta escultura estaba tirada, ¿no? Entonces, antiguamente, pues los habitantes como que no le tomaban mucha importancia a lo que era pues el valor histórico que tenía todos esos restos que estaban tirados, ¿no? Y con la sorpresa pues Antonio Raimondi dice, esta es parte de las ruinas de Chavín, ¿no? Y así descubre y por eso en memoria de su nombre lleva el nombre de Estela Raimondi, ¿sí? Este monolito está hecho de granito pulido que es de piedra, ¿no? Mide 1,98 m, casi 2 metros, ¿no? De lado y por 74 centímetros de ancho. De largo, 1,98 m, ¿no? Casi 2 metros. Y ancho, 74 centímetros, ¿sí? Pero este, a diferencia del obelisco Tello, está solamente tallado una parte de su cara, ¿sí? Y la otra, pues, está liso, ¿sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, observamos acá, ¿sí? Este es un obelisco, ¿no? Este es una escultura donde está tallado, donde está representado el dios Wiracocha, ¿no? Con forma de una persona con un cinturón de la serpiente que está cayendo, ¿no? Con sus 2 brazos está sosteniendo a 2 báculos acá, con la cabeza, pero con la boca del jaguar con sus dientes sobresalidos y sus cabellos pues sobresalidos de la serpiente, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces eso de acá, ¿dónde se encuentra ahora? Eso de acá ya no está en Chavín mismo, sino está acá en el Museo de la Arqueología, Antropología e Historia del Perú. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego vamos a hablar sobre
lo que son las cabezas clavas, las famosas cabezas clavas, ¿sí? Son esculturas también hechas de piedra, ¿no? Y que estaban clavadas en las paredes del castillo, al contorno de las paredes del castillo. Representaban cabezas de seres antropomorfos y zoomorfos, ¿sí? Con ojos que estaban saltones y con los colmillos del jaguar, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, observamos acá, están incrustados en la pared. En aquella época, en su apogeo, pues, todas las paredes estaban incrustados de cabezas clavas. Pero actualmente solamente queda uno, que estamos observando aquí en las dos imágenes, ¿no? Esa es la única cabeza clava que está incrustado, ¿sí? Los demás, por descuido de los pobladores, por la misma naturaleza, pues se han roto, otros se han caído, ¿no? Entonces, solamente queda esa cabeza clava que estamos observando, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué hicieron esas cabezas clavas o por qué incrustaron o clavaron en las paredes los chavinos? ¿Por qué será? Muy importante. Uno es que servían como guardianes, como guerreros guardianes del templo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Guardianes que si personas que querían tal vez invadir a este templo, a este castillo, entrar, entonces ellos eran como los guardianes, ¿no? Entonces cuando uno observa bien de cerca estos rasgos que han tallado, dan miedo, ¿no? Y pues imagínense en ese momento, pues estaban frescos los tallados, se observaba mejor, entonces daría miedo, pero pues en ese entonces, ¿no? Entonces por eso se dice que eran como guardianes del templo. Los otros arqueólogos dicen que era o servía para qué, para ahuyentar a los malos espíritus que acechaban también al templo de Chavin. Muy bien, entonces chicos, vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la arquitectura Chavin. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo construyeron el edificio o el templo? ¿Qué material usaron? Ya sabemos ya porque en la escultura ya estamos hablando, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a aprender un poquito más sobre este tema. El principal ejemplo de arquitectura es el templo de Chavin de Huántar, ¿sí? Hecho de piedra, ¿no? Entonces, el pueblo de Chavin creó un sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque en tiempo de la lluvia, en la parte de la sierra, llueve fuerte, ¿no? Es como que estuvieras echándote un baldazo de agua, ¿no? Acá en Lima, gracias a Dios, no llueve así. Pero si uno de ustedes se ha viajado a la parte de la sierra, va a ver pues que en tiempo de invierno, allá cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno, entonces llueve a cantidades, ¿no? Entonces, para que no se inunda con el agua de la lluvia, entonces ellos construyeron un sistema de drenaje. ¿En qué consistía? Consistía en que ellos hicieron canales de drenaje. ¿Para qué? Para que las aguas de las lluvias sigan su cauce por esos canales y llegaban pues al río Mosna, ¿no? Que estaba cerca. Entonces, eso les permitía vivir tranquilamente a los chavinos, ¿no? Especialmente los que vivían en ese templo, ¿sí? Especialmente los sacerdotes, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de él, ¿sí? El pueblo, pues, de Chavin tuvo conocimiento acústico avanzado, que quiere decir en ingeniería hidráulica, ¿ya? Durante la temporada de lluvias, el agua corría por los canales, creando un sonido como un rugido, ¿no? Eso haría que el templo de Chavin de Huántar pareciera estar rugiendo como un jaguar. Entonces, esos sonidos que salía, pues, a la misma gente, pues decía, uy, los religiosos que vivían ahí, los sacerdotes que vivían ahí, que gobernaban, les hacía creer a la población, a la gente que vivía afuera, que dentro había jaguar, con los sonidos que se producía con el agua de lluvia que iba recorriendo, ¿sí? Entonces, eso haría pues que el templo de Chavin de Huántar, como les dije, pareciera estar rugiendo como un jaguar. El templo está construido de piedras de granito y piedra caliza blanca y negra, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, si observamos acá sobre los canales de drenaje,
Observamos acá, entonces estaban en forma subterránea, ¿no? Donde por ahí pasaban el agua de la lluvia y al pasar, como estaba ahí cerradito por la bulla del agua, entonces se hacía un eco de los sonidos, ¿no? Parecido al de jaguar, ¿sí? Observamos acá también otro, ¿no? Este huequito que es una parte del drenaje que hicieron los hombres de Chavín, ¿ya? Muy bien, luego vamos a ver, la arquitectura se difundió por todo el territorio caracterizándose por las estructuras en forma de U, ¿sí? Aparte de la U, en forma de plataforma, que quiere decir que estaban un poquito elevados, ¿no? Pirámides truncadas, plazas hundidas y rectangulares y pozos circulares, ¿sí? Luego, sus construcciones fueron mayormente de piedra, ¿no? Lítica quiere decir piedra, aunque en algunos lugares también utilizaron el barro y adobe, ¿no? En algunas partes del templo también utilizaron el barro y el adobe para sus construcciones, pero básicamente estaba hecho de piedra, ¿sí? Y usaron también plataformas para la construcción de sus templos con galerías subterráneas que estaban adornadas con las famosas cabezas claves. Observamos acá, por ejemplo, como ya les dije anteriormente, todo el contorno del castillo estaba rodeado con el encrustamiento de las cabezas claves, ¿sí? Luego también observamos acá una de las galerías subterráneas. Entonces acá también, si observamos, están hechas de piedra, ¿no? Miren, están así exactamente unidas las piedras. Luego vamos a observar también lo que es, les dije la plaza, que eran hundidas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo la plaza rectangular o cuadrada, ¿no? Y más adelante estaba pues el castillo con su puerta principal que daba al frente de esta plaza, ¿no? En esta plaza se hacían ceremonias. Si observamos acá, lo que les estaba diciendo, ese es el templo con su puerta principal que está acá. De acá pues da a esta plaza cuadrada. Muy bien, esta también es conocido como el templo o castillo de Chavín. Luego vamos a observar uno de los cuartos de la galería subterránea, ¿no? Entonces, todos esos cuartos son como cuartitos, son como laberintos. ¿Ya? Son como laberintos. Entras por acá. Si uno entra solito se pierde, ¿no? Por eso uno tiene que entrar con guía, ¿sí? Entonces son galerías subterráneas, también todo construido de piedra, ¿no? Y acá también tenemos uno. Y acá en esas paredes están un poquito lisas todavía las piedras. En cambio acá si observamos, las paredes en la parte baja están lisas, pero en la parte ya de arriba ya están sobresalidas las piedras, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las galerías subterráneas, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver lo que son las plazas circulares. Todas las plazas que ellos hacían eran pues plazas hundidas, ¿no? Del piso que eran hundidos, ¿sí? Esa es la plaza circular. Muy bien. Luego vamos a hablar sobre lo que es la religión Chavín, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo sería la religión de Chavín? Bueno, el pueblo Chavín fue politeísta, que quiere decir que ellos adoraron varios dioses, ¿sí? Sus dioses daban miedo, ¿sí? Terroríficos, ¿sí? La religión Chavín habría tenido pues una influencia selvática, ya que sus esculturas, como hemos visto, ¿no? Muestran seres sobrenaturales que recogían rasgos felinos, como el jaguar y el puma, pero también caimanes y serpientes, ¿no? Y diversas aves andinas como el águila, el cóndor y el halcón. Luego, la religión Chavín tuvo como cabeza principal al sacerdote. Por eso se dice que el estado de Chavín fue teocrático, ¿sí? Estaba gobernado por un sacerdote. En el templo de Chavín de Huántar hay varios lugares en las habitaciones utilizadas para hacer fuego, ¿no? Con restos de comidas, animales y cerámica, ¿no? Cuya presencia pues sugiere o indica, ¿no? Que el sitio se dedicó a la realización de sacrificios, ¿sí? Pues si nosotros estamos observando acá, esta es la imagen perfil del dios Huiracocha, ¿sí? O el dios de los dos báculos, ¿no? Entonces, tiene la forma de una persona humana, ¿no?
con un cinturón, acá se observa mejor, con un cinturón de serpientes. En sus brazos está sujetando los báculos, ¿no? Y la cabeza, ¿no? Tiene la forma de jaguar, ¿no? Con sus colmillos sobresalidos y sus cabellos sobresalidos, pero en forma de serpiente. Entonces, si observamos acá, pues tienen las costumbres o las naturalezas traídas de la selva. ¿Ya, chicos? Muy bien. Espero que les haya servido de algo esta clase para conocer un poquito más sobre de nuestros antepasados, ¿no? Como en este caso, la cultura Chavín. Entonces, chicos, espero que les haya gustado. Gracias por su atención y nos veremos ya en la próxima clase. Cuídense mucho.